Juicios antiguos, enseñanzas actuales. ¿Qué es lo que queremos? Obtener enseñanza práctica para nuestros días, por medio de la comparación de situaciones acontecidas en la vida del pueblo de Israel y de sus siervos. Ese aprendizaje práctico de enseñanzas que nos dejan juicios antiguos es sumamente importante, es sumamente necesario. Ya no es noticia, mis hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son por definición muy complicados. Para algunas personas, el deseo diario es que todo termine, dicen ellas, y que vuelva a ser como antes, sin siquiera pensar si habrá algo que podemos hacer nosotros, o peor aún, si somos en alguna medida causantes de la debacle actual. ¿Causantes, pastor? Piénselo. Después de este estudio usted llegará a algunas conclusiones interesantes. La razón por la que no pensamos de esa manera es que muy en el fondo de nuestros corazones creemos que todo esto se trata solamente de una situación sanitaria. Pero observando los eventos, nos percatamos que estamos ante algo que primero, nunca antes habíamos visto. Y segundo, que tiene tintes de desgracia mundial. Sabiendo nosotros que el fin de los tiempos se acerca, que estamos en momentos donde la escena mundial se prepara para que se desarrollen los eventos profetizados, entonces más que nunca tenemos que estar atentos. La Biblia nos deja ver, le puse allí la introducción, que se han dejado registros en el Antiguo Testamento con el fin que nosotros podamos estudiarlos, a la vez que tomamos aprendizajes de lo que sucedió. Por ejemplo, Romanos 15:4, que nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias a estos escritos en la Biblia se fortalece la enseñanza, que luego va a traer como resultado el hecho que usted se quiera acercar más a la Biblia y de esa manera obtenga esperanza, gracias a la paciencia y consolación que ella nos brinda. Viajaremos en el tiempo, mis hermanos. Iremos a la tierra de Babilonia. Vamos a ir a conversar con Daniel, un siervo anciano, profeta de Dios, que después de haber vivido 70 años de un juicio durísimo por parte del Señor para con su pueblo Israel, llega a unas conclusiones y acciones que son demasiado relevantes para la actualidad. Sintonicémonos con esto, mis hermanos. Es muy posible, escuchen, es muy posible que ante todo lo que está ocurriendo hayamos perdido cuestiones verdaderamente importantes que por dejarlas de lado nos han impedido ponernos justo donde Dios nos quiere. ¿Escuchó? Ponernos justo donde Dios nos quiere. Qué importante que es en nuestros días poder darnos cuenta de esto. Vamos a Daniel de una sola vez. Antiguo Testamento, libro de Daniel, profetas mayores, ¿se acuerda? Isaías, ¿se acuerda? Jeremías y Ezequiel y Daniel, los profetas mayores. Allí despuesito de Ezequiel aparece Daniel. Vamos a ir al capítulo 9. La enseñanza de hoy cubrirá una parte de este capítulo, pero vamos a estar estudiando varios domingos este tema. Este tema vamos a estar estudiando varios domingos. Juicios antiguos que nos dejan enseñanzas muy actuales. Hoy tenemos algunas que aprender a partir del versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Son los que estudiemos el día de hoy. Primero, vamos a estudiar hoy: escudriñe las Sagradas Escrituras. Escudriñe las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que usted y yo vamos a estar más metidos con la Biblia. Daniel es sin duda un gran ejemplo para nosotros. Nos cuenta la palabra de Dios que él estuvo atento a lo que se había escrito. Es decir, no se dejaba guiar por especulaciones que nos imaginamos. En su tiempo había muchas.
Vamos a leer un poquito en Daniel capítulo 9, los versículos 1 y 2. Vamos a leer acerca de esas especulaciones que había en su tiempo y que hizo Daniel. Vamos a ver, dice la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Yo quiero resaltar algunas cosas que me parecen muy importantes antes de que nosotros entremos a estudiar a este profeta. Lo primero es que él estaba constantemente buscando el rostro del Señor. Cuando hablamos de Daniel, casi siempre hablamos de su costumbre de ir a orar 3 veces al día. Lo ponemos como un ejemplo de oración, de hecho. Y ahorita que estamos llegando acá a Daniel 9, yo quiero que usted tenga eso en su mente. En otras palabras, le puse en las notas, él se guiaba por lo que estaba escrito en los rollos. Era lo que existía de la Biblia en ese momento. En lugar de estar poniendo atención a fuentes no autorizadas, ¿cuánta enseñanza nosotros podríamos adquirir de este buen ejemplo? Antes que dejarse llevar por las circunstancias de su tiempo, que como le digo, yo supongo que eran bastantes, Daniel prefería ir a la Biblia. Fue así como él pudo constatar que ya estaba llegando al final el tiempo del exilio, justamente por lo que había escrito el profeta Jeremías. Ya Jeremías había escrito un poco al respecto, y había una profecía. Daniel iba a esa profecía. Vamos a leerlo. Están en Jeremías 25, 11, 12 y también en el 29, 10. Dice la Biblia: toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y luego el 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Esas eran las cosas que Daniel estaba consultando en la palabra del Señor. Observamos que no son especulaciones. No es la idea de alguien. ¿Qué irá a pasar después de los 70 años? Seguramente esto otro, este escenario o este otro escenario. No. Daniel no estaba actuando con base en la información de su tiempo. Estaba actuando con base en la información de la Biblia. Tenemos que ir a escudriñar la Biblia. Mire, yo he escuchado todo tipo de cosas producto de este asunto de la pandemia mundial. Es cierto que mucha gente está asustada. Es cierto que hay mucha ansiedad al respecto. Es cierto que esto no se había visto antes. Pero he escuchado desatinos, cuestiones que involucran a la Biblia y no tienen ningún sentido, ninguna razón de ser. Entonces, pastor, usted está diciendo que no es posible encajar el coronavirus dentro de la teología bíblica. No estoy diciendo eso. Es evidente que todo lo que ocurre en nuestro ambiente es parte del plan de Dios, incluyendo el coronavirus. Lo que estoy diciendo es que a veces, por no ir a la Biblia, a escudriñarla a fondo, entonces cometemos serios errores citándola. Eso es lo que estoy diciendo. No le pasaba así a Daniel, porque Daniel no se basaba en lo que la gente pudiera decir. Estaba escudriñando. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñando, preguntando, revisando. De hecho, le puse en la notita, si contrario a lo que decía Daniel, vemos que un reclamo fuerte que hizo nuestro Señor Jesucristo contra la gente religiosa de su tiempo fue que ellos eran capaces de leer las señales ambientales, pero eran incapaces
capaces de interpretar correctamente las señales dadas en la palabra del Señor. Mateo, vaya ya, me interesa mucho que vaya. Siempre le pongo los versículos, usted lo sabe, y se lo pongo por las cosas que le he dicho, porque tal vez alguien tiene versiones diferentes, porque tal vez alguien está en un lugar donde no tiene la Biblia a la mano en este momento y entonces puede ver las notas, pero usted que está en el estudio de hoy, seguramente sí tiene su Biblia ahí. Vaya allá entonces para que pueda subrayar. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Se parecen a nosotros. Sabemos distinguir un montón de cosas, pero a veces no distinguimos las señales de los tiempos, porque no estamos yendo a la palabra del Señor con una actitud de quien quiere investigar, de quien quiere escudriñar la palabra del Señor. La razón esencial de esa incapacidad que ellos tenían de no poder escudriñar o no querer escudriñar las Sagradas Escrituras es justamente porque ellos se valían de su propio conocimiento, de sus tradiciones, de sus ideas, antes de poder contrastar lo que estaban viendo con lo que estaba escrito. Por eso decían, este no puede ser el Cristo. Si hubiesen ido a los rollos, si hubiesen ido a las Sagradas Escrituras, se habrían dado cuenta que sí lo era. Pero estaban basados, agarrados totalmente a sus tradiciones. Nuestro Señor Jesucristo les envió justamente a revisar. Esa fue su encomienda. Les dijo directamente, vayan a buscar qué es lo que las Escrituras dicen de mí. Contrástenlo con lo que están viendo. Y entonces sean creyentes y no incrédulos. Juan 5, 39 y 40, se lo leo, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Y no queréis venir, dice, para que tengáis vida eterna. No quieren llegar a Él. Eso dice Juan 5, 39 y 40. Saquemos algunas lecciones de allí. Se las puse en las notitas también. Escudriñar. La palabra que se usó allí viene de una raíz griega que se traduce como, escuche, buscar, como investigar, como inquirir. Entonces, lo que estaba pidiendo nuestro Señor a los religiosos de su tiempo era que se convirtieran en verdaderos investigadores de la Biblia. Le repito, nuestro Señor, cuando envía el mensaje a las personas de aquel tiempo, los religiosos, les pidió, les repito, les pidió, escudriñen, que quiere decir busquen, investiguen, inquieran, vuélvanse investigadores de la Biblia. ¿Para qué? Para que allí puedan encontrar quién soy yo, quién soy yo. Pero lo segundo que les dice también tiene que ver con la vida eterna, vida eterna. El estudio de las Sagradas Escrituras produce gente que de verdad quiere meterse, pero no como un ejercicio intelectual, tampoco como un ejercicio académico, ¿verdad? Habíamos visto primero que hay que escudriñar, y ahora estamos viendo un asunto acerca de la vida eterna. Y hemos dicho que el estudioso de las Sagradas Escrituras no lo hace como un ejercicio académico o intelectual, más bien lo hace porque quiere observar lo que dice la Biblia y cumplirlo. Ese fue el gran error de los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que se trataba de apariencias, no que se trataba de conversión. Eso es un error grave. No se trata de apariencias, se trata de conversión en el corazón. ¿Para qué? Para hacer testimonios, que es la otra parte del versículo. Una vez que nosotros tenemos el testimonio de verdad respecto a nuestro Señor, entonces se hace necesario que lo llevemos a otras personas. Todo lo que ocupamos hacer es solamente llevar a Jesús, porque recuerden, todos sin excepción, solamente en Él tenemos vida eterna.
Solamente en Él tenemos vida eterna. Escudriñen. Ese fue el mensaje del Señor Jesús para estos religiosos. Y para nosotros, pastor, también. Porque después va a hablarle a Timoteo y le va a decir algo parecido. Va a hablarle a Timoteo y ahorita vamos a ver lo que le dice. Pueden cometerse serios errores cuando la fuente de nuestras intervenciones no es la Biblia. O cuando por falta de un estudio minucioso llegamos a conclusiones que no provienen de la Biblia. No provienen de allí. Ese era justamente el cuidado que tenía el anciano Daniel. Él estaba en la porción leída. No quería equivocarse respecto a lo que vendría. Por eso fue a la fuente, a revisar en el origen, donde podía obtener respuestas. Los grandes tesoros de la Biblia están reservados, mis hermanos, para todas aquellas personas que se acercan a ella con el fin de escudriñarla. Por eso es que también el apóstol Pablo, al hablarle a Timoteo, le hace ver lo que le decía ahorita. 2 Timoteo 3:14 al 17. Usted conoce como la última parte de esta porción que le acabo de mencionar, tal vez no tanto la primera, pero se lo leo. Dice la Biblia, Pablo a Timoteo: pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, escuche, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, por eso es tan importante ir a ella, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mis hermanos, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que instruirnos en la palabra del Señor. No podemos tan solo ir hablando cosas por hablarlas. Tienen que venir de la palabra. Hoy más que nunca, mis hermanos, es indispensable ir a la Biblia. Hay tanta confusión respecto a lo que pasa, que hace falta escuchar más lo que Dios tiene que decir y dejar de escuchar tanto los pronósticos que hay por allí. Pronósticos que nos cuentan cosas terriblísimas. De ninguna manera. Seamos como los de Berea, le puse en la introducción, en la ilustración 1. La Biblia nos deja ver que las personas en ese lugar llamado Berea eran reconocidas porque tenían la buena costumbre de constatar lo que se les enseñaba con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Eso dice Hechos 17:11, usted puede buscarlo. Ahí dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, número 1. Y número 2, escudriñando cada día, todos los días, las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ve? Escudriñaban todos los días la escritura. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Segundo, aprendamos de Daniel también. Él no solamente era alguien que escudriñaba las escrituras, también era alguien que se humilló delante de Dios. Se humilló. Voy a ir nuevamente a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. Vamos a volver a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice la Biblia: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Le pongo allí la nota que un gran problema de la modernidad, y escúchelo bien, es que nos hemos acostumbrado a encontrar las respuestas en un formato preconstruido. Es como si pensáramos que todo se puede buscar y usar tal cual lo encontramos. Con el advenimiento del internet y las redes sociales, esto empeoró. Fue como que creyéramos ciegamente que ya alguien tuvo que haber investigado al respecto y nosotros podemos confiar en sus hallazgos. Hemos perdido, mis hermanos, el buen hábito de llegar a Dios con humildad, en posición de estudiante, como alguien que quiere ser enseñado. Hemos perdido eso, mis hermanos. Y la razón por la que lo hemos perdido es justamente porque vamos a las redes sociales, vamos al internet y tratamos de sacar de allí lo que otra persona puso y no es producto de nuestro propio estudio, de nuestra propia posición humilde de ir a buscar respuestas en el Señor. No pasaba así con Daniel. No pasaba así. Él dice: volví mi rostro a Dios el Señor.
Le busqué en oración y en ruego. Le busqué en ayuno, en silicio y en ceniza, lo cual quiere decir que él estaba muy concentrado en obtener una respuesta del Señor. Después vamos a ver eso con detalle. Para que estemos a tono con Dios, entonces, no podemos llegar creyendo que ya sabemos, o que tenemos la razón, o que no necesitamos tanto de Él. Hay gente que llega hacia Dios. Esa realidad nos la presenta muy bien Daniel, cuando la Biblia nos dice que tomó la decisión de volverse a Dios humillándose delante de Él. Es que uno tiene que volverse a Dios. Uno tiene que volverse a Él. Esa es la actitud correcta si queremos obtener la dirección que necesitamos. A Dios no podemos llegar con una actitud soberbia, mis hermanos, porque Él mismo dice que eso no le agrada, y dice que no le agrada en absoluto. Búsquelo. Salmos 138:6. Estamos cerquita ahí. Váyase para atrás un poquito. Salmos 138:6. La palabra de Dios nos va a decir: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El altivo lo mira de lejos. Dios dice, no con la soberbia, no con el altivo, pero dice que al humilde Dios lo atiende. Y usted dirá, bueno, pastor, pero Él es excelso. No importa que sea excelso. Aún siendo excelso y su majestad tan grande, Él dice, voy a atenderte. Es cuando nos catalogamos a nosotros mismos, sin recursos, sin nada que entregar al Señor, cuando llegamos a Él con las manos vacías, literalmente, sin pretensiones, con una confianza plena en su persona, que nosotros vamos a poder obtener su atención. Vamos a obtener su atención por la forma en que nos acercamos a Él. Acérquese a Él con soberbia, con arrogancia, con orgullo. El Señor dice, le mira de lejos. Cuidado, cuidado, mucho cuidado. Justamente a eso se refiere la palabra del Señor, cuando nos dice también, revise allí en sus notas, justamente cuando nos dice en la página 5, algo al respecto. Dice así Salmo 51:17, cuando nos habla acerca de David y Urías. ¿Se acuerda? Betsabé, la esposa de Urías. Todo lo que se armó allí, dice la Biblia. Los sacrificios de Dios, Salmo 51:17, son el espíritu quebrantado, 1. El corazón contrito, 2. Y dice que un corazón humillado, 3. Y dice, no despreciarás tú, oh Dios. No lo va a despreciar. No lo va a despreciar. ¿Se acuerda del episodio? ¿Se acuerda cómo estaba David? Estaba muy entristecido producto de todo lo que había acontecido. Y él fue a Dios a orar. De eso se trata ese capítulo. Y él dice aquí, cuando hay un espíritu quebrantado, cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Allí le puse sus notitas que esa fue la realidad del rey David. Luego que pecó con Betsabé, quien era la esposa de Urías Eteo. Él supo que no había forma de llegar a Dios que no fuera con un completo sometimiento, humildad y contrición. Esa palabra contrición lo que significa es que uno tiene que llegar con un verdadero arrepentimiento. Con verdadero arrepentimiento por la culpa acerca de los hechos que cometió. También esa fue la realidad de Daniel. Porque él se vio a sí mismo sin ninguna oportunidad. Sin nada que poder lograr, alejado de Dios. Por ello toma la actitud correcta y se acerca de acuerdo a los lineamientos bíblicos, no de acuerdo a sus lineamientos propios. Mire que a Daniel se le pudo haber subido a la cabeza, que Dios le dio la potestad de interpretar sueños, de escribir cosas tremendas, pero no se le subió a la cabeza, sino que él con toda humildad siempre iba en busca del Señor. De poco o nada importa lo que nosotros podamos pensar al respecto. Es lo que Él pide lo que tiene que movernos a obedecerle. Y mire qué bien que rescata eso la palabra del Señor en el Salmo 123, 1 y 2, que nos dice, mire qué interesante porción. A ti alcé mis ojos, el salmista hablando. A ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, escuche. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Estamos mirando con humildad, estamos mirando con sencillez, confiando totalmente en Dios, que Él nos puede ayudar. Cuando usted y yo
vamos con orgullo. Cuando usted y yo tomamos la decisión de ser arrogantes con el Señor y creernos mucha cosa, dejamos de buscarle. Creemos que podemos hacer eso. Creemos que podemos hacer eso. Le puse una ilustración. Orgullo versus humildad. La palabra de Dios nos relata una historia en que dos personas llegaron al templo a orar. Dice que uno de ellos ni siquiera quería acercarse, mantenía su cabeza baja y golpeando su pecho. Tan solo él atinaba a pedirle a Dios su misericordia. En cambio, el otro, con mucho orgullo y con mucha soberbia, se jactaba de ser un buen hombre, que daba ofrendas y que seguía todos los ritos religiosos. Nuestro Señor dijo que el que se humilló fue escuchado antes que el otro. Humíllese para ser atendido por Dios. Esa historia usted la encuentra en Lucas 18, 9 al 10. Es la historia de fariseo y el publicano. Tercero y último, reconozca la grandeza de Dios. Reconozca la grandeza de Dios. Eso hizo Daniel. A veces nosotros yo siento que perdemos la perspectiva respecto a Dios. Es decir, dejamos de verlo en la forma correcta que debiéramos hacerlo. Se nos olvida que se trata nada más y nada menos que del Señor de todo. Escúcheme, el Señor de todo. Todo. Él es dueño de todo. Cuando Daniel estaba en esta situación de estudio bíblico, con actitud humilde buscando el rostro del Señor, nos cuentan las Sagradas Escrituras que al llegar en oración, él reconoce la grandeza de aquel a quien dirige sus palabras. Eso lo podemos leer allí en Daniel capítulo 9 en el versículo 4. El versículo 4, nuestro último versículo de estudio de esta mañana. Versículo 4 en Daniel. Y oré a Jehová mi Dios, dice, e hice confesión diciendo. Vamos a ver qué dijo. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor Dios grande, temido, que guardas el pacto, la misericordia. ¿No le suena a eso como que se trata de alguien importante? Bajo ninguna circunstancia, escúcheme esto, es aceptable que rebajemos a Dios a la categoría de un ídolo, de otro ser humano o de cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Está más que claro que se trata de nuestro Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y no podemos dejar ni debemos igualarlo a nada porque Él es único en su especie. Así que tenemos que llegar a la conclusión que también llegó Daniel, que no hay otro Dios como el nuestro. Eso fue también lo que expresó el profeta Isaías, quien refiriéndose a Jehová dejó muy claro quién es Él. Le estaba diciendo antes, hablando en el punto número 3, acerca que nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios no es igual a nosotros. No podemos ponerlo en el mismo sentido que lo podría poner cualquier otro ser humano, cualquier ídolo. No podemos hacer eso. Y acababa de leer yo Isaías 44:6 que dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué le parece? Dice Dios, fuera de mí no hay Dios. Cuidado, y se nos ocurre, como le pasó a los sacerdotes de Israel, que nuestro Dios tuvo que reprenderlos fuertemente porque a ellos se les había ocurrido hacer las cosas a su manera. Y según ellos estaban honrando el nombre de Dios. Pero la gloria que le estaban otorgando, Dios no la recibía de ellos. Malaquías 1:6 nos dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, dice Dios, ¿verdad? Yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, tenéis en poco mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Un error muy, pero muy grave. Hay que llegar muy diferente a Dios, como quien reconoce que está delante de la majestad suprema
y que se le ha concedido el privilegio de acercarse para obtener su atención. Si usted reduce o pretende reducir a Dios a formas humanas, usted va a cometer el peor error. Es mejor estarse quieto en su presencia, admirarlo tal cual Él es. Finalizo con Salmos 46:10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Se fijó? Dice y conoced, como que dijese Dios, es en la quietud donde puedes conocerme. Es acercándote a mí de acuerdo a quien yo soy, no de acuerdo a nuestras reglas, mis hermanos. Le puse la conclusión. Tenemos mucho que aprender de eventos que ocurrieron en el pasado. Hay muchas enseñanzas preparadas para nosotros, pero tenemos que querer recibirlas. Hoy tuvimos 3. No puedo hacer el examen porque no lo estoy viendo allá en casa, ¿verdad? Pero usted puede repasarlas. Escudriñe las Sagradas Escrituras, humíllese delante de Dios y reconozca la grandeza de Dios. Después veremos otras cosas que hizo Daniel. Pero de momento, esas 3. Él escudriñó las Sagradas Escrituras, él se humilló delante de Dios y reconoció la grandeza de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros.